Buenos días, mi nombre es Dimnamérica Navarrete Guevara. La materia es Historia, Problemática y Estado Actual de la Educación en México. La profesora es Carla García Torres. Evidencia número 1. Principales logros educativos entre 1822 y 1921. En esta primera evidencia vamos a estudiar los logros educativos. El presidente que estaba en turno, años en los que gobernó, quién fue el impulsor del logro, cuál fue el conflicto educativo que existía en ese periodo, cuál es el impacto del conflicto ahora en la actualidad y una propuesta personal de resolución del conflicto en relación con ese periodo. Primer logro educativo: reforma al artículo 3 constitucional de 1857. Fue la primera constitución que estableció temas de derecho en el entorno educativo. Fue la separación de la iglesia de las escuelas. El presidente en turno fue Ignacio Comonfort, el cual estuvo de presidente interino en 1855 a 1858. El impulsor del logro fue Sebastián Lerdo de Tejada, político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México de 1872 a 1876. ¿Cuáles fueron los conflictos educativos en ese periodo? No había una libertad de enseñanza. En ese mismo año se fundan escuelas para invidentes y había una participación activa del clero. La iglesia intervenía 100% en la educación. ¿Cuál es el impacto del conflicto hecho ahora en la actualidad? Hasta la fecha, esta Constitución de 1857 ha sido de las más completas y que aún sigue vigente, salvo algunas reformas que con el paso del tiempo han ido evolucionando, pero sigue la idea de la Constitución de 1857 rigiendo al territorio mexicano. También se separa la Iglesia de la educación. ¿Cuál sería mi propuesta personal de resolución en relación con este periodo? Si yo hubiera estado en esta época, hubiera separado la Iglesia de la educación y hubiera creado escuelas, una para aprender concretamente la religión y otra escuela para crear profesionales. Que la religión fuera una opción y una decisión individual y no una imposición. Y hacer obligatoria la educación para hombres y mujeres en igualdad de condiciones y derechos. Ignacio Comonfort propicia el desarrollo de la instrucción pública, decreta la creación de la Biblioteca Nacional, la Escuela de Artes y Oficios y colegios para pobres. El 15 de mayo, el gobierno de Ignacio Comonfort expide el Estatuto Orgánico Provisional, mientras elaboraba la Constitución de 1857, la cual declaró por primera vez nuestro derecho constitucional de libertad de enseñanza. El artículo 38 decía: quedan prohibidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejercicio de las profesiones, con lo que se trataba de limitar la participación exclusiva de la Iglesia en esta tarea. Segundo logro educativo: se crean las escuelas normales en 1888. Nombre del presidente en turno, Porfirio Díaz. Años en los que gobernó, él estuvo en 2 temporadas, 1877 a 1880 y 1884 a 1911. ¿Cuál fue el impulsor del logro? Fue Joaquín Baranda, político mexicano y gobernador de Campeche. ¿Cuáles eran los conflictos educativos de este periodo? Había una falta de educación sexual, había embarazos no deseados a consecuencia de la falta de educación sexual y había una falta de recursos. ¿Cuál fue el impacto del conflicto hecho en la actualidad? Actualmente se les enseña más a los estudiantes de la educación sexual, aunque siguen existiendo muchos tabús sobre si enseñar o no, debido a los padres de familia que no permite que se les enseñe a los estudiantes porque no consideran pertinente que conozcan aún de estos temas. Hoy en día
hay más acceso para enseñar la educación sexual sana y a sus tiempos. ¿Cuál es mi propuesta personal de resolución del conflicto en relación con el periodo? Crear espacios de pláticas y talleres sobre la importancia de que los estudiantes conozcan a tiempo sobre la sexualidad responsable, ya sea de forma separada o conjuntamente para padres de familia y o estudiantes, sobre la importancia de hablar de la sexualidad o de la educación responsable a edad temprana o en la que los estudiantes ya tengan una conciencia para entender estos temas. Para 1881 se inicia la apertura de las escuelas normales, con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. Con esto se buscaba tener profesionales bajo las influencias educativas del positivismo y así dar una educación básica de corte liberal. Porfirio Díaz creó nuevas políticas que trajeron consigo la fundación de la institución educativa más importante del país, la UNAM. La educación durante el porfiriato rescató una gran parte del proyecto educativo juarista. Tercer logro educativo: creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, en 1921. Nombre del presidente en turno, Álvaro Obregón. Años en los que gobernó, de 1920 a 1924. ¿Quién fue el impulsor del logro? José Vasconcelos, abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano. ¿Cuáles fueron los conflictos educativos en este periodo? Existía un gran porcentaje de analfabetismo. Había un bajo interés por parte de los padres de familia y los alumnos por la educación. ¿Cuál es el impacto del conflicto hecho en la actualidad? Actualmente la educación se sigue rigiendo por la SEP. Ha cambiado con base a las necesidades y el contexto de los estudiantes y de las nuevas generaciones de estudiantes y maestros que forman parte de la SEP. ¿Cuál es mi propuesta personal de resolución del conflicto en relación con el periodo? Crear congresos y conferencias de la importancia de la educación tanto para padres de familia como para los jóvenes y llevar a cabo cursos o talleres de artes y oficios para aquellos que no estudiaran pudieran ejercer algún oficio. Con el concepto de que la educación no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para México, el filósofo y escritor José Vasconcelos quiso legar a las futuras generaciones una obra constructivista. Cuarto logro educativo: Colegio de Educación para Niñas, 1856 y 1869. Nombre del presidente en turno, Ignacio Comonfort. Años en los que gobernó, 1855 a 1858. Impulsor del logro, el propio Ignacio Comonfort. Político militar mexicano, presidente de México interino de 1855 a 1858. Conflictos educativos de este periodo: la educación en el género femenino era mal vista y en otros casos prohibida. Hubo votos en contra para permitir que las mujeres estudiaran. ¿Cuál es el impacto del conflicto hecho en la actualidad? Actualmente las mujeres son pilares importantes en las escuelas. Muchas mujeres son exitosas profesionales. Igualmente, muchas mujeres son personas capacitadas y expertas. ¿Cuál es mi propuesta personal de resolución? Si hubiera estado en ese tiempo, hubiera creado una ley educativa o un artículo en donde la educación fuera obligatoria e igualitaria en condiciones para hombres y mujeres. Ignacio Comonfort emite un decreto por el que establece un colegio de educación secundaria para niñas en la capital, iniciativa frustrada por la guerra, que logró finalmente concretarse en julio de 1869.